Vamos a empezar pues. Antes de nada, me gustaría comentar, por internet circulan muchas historias y muchos mensajes por correo electrónico de origen incierto, y uno de ellos me llegó no hace mucho, en el que se me advertía del peligro de la telefonía móvil y se me ponía como ejemplo que se había comprobado que mediante 2 teléfonos móviles se podía llegar a cocer un huevo. Los teléfonos móviles emiten energía electromagnética, como veremos más adelante. En la charla introduciré algunos conceptos que, quizás sean un poco técnicos, pero creo que vale la pena explicarlos, porque si no se tienen claros los conceptos, luego las conclusiones finales no quedan bien ligadas. Entonces, el teléfono móvil efectivamente es un aparato que emite energía. Esta energía, si interacciona con cuerpos materiales, pues puede ser transferida a ese cuerpo y por lo tanto puede calentarlo. Y ese mensaje pues advertía del peligro de la telefonía móvil, poniendo este ejemplo de la cocción del huevo. Decía que pues si más o menos en una hora, si dejabas el huevo una hora entre 2 móviles conectados, y entre esos 2 móviles había establecido una llamada, pues el huevo al final se cocía. A mí me pareció sorprendente porque la potencia a la que emiten los teléfonos móviles es muy baja, con lo que he traído 2 teléfonos móviles y un huevo, y durante la charla pues estará cociendo o no, ya lo veremos. Al final de la charla romperemos el huevo a ver qué sale. Entonces, si no os importa, voy a hacer una llamada. Por cierto, si tenéis móviles los sabéis de apagar o poner en silencio, pero los míos no. Vamos a ver. ¿Perdón? Pues muy bien. Los míos están encendidos, obviamente. Vale, estamos llamando. Sí, hola. Sí, se me oye, Hola. Bueno, por si alguien quiere comprobarlo, están encendidos, están conectados uno contra el otro. Las antenas de los teléfonos móviles suelen estar aquí en la parte posterior. Entonces lo que haremos es pues dejar estos teléfonos móviles así encendidos. Están con el cargador de batería, los 2 conectados, porque no sé si la batería me durará pues, los 50 minutos o la hora que puedo estar hablando, ¿no? Entonces cogemos el huevo y lo ponemos aquí. Bueno, ya a ver qué pasa luego. Entonces, iniciando ya lo que es la charla, esto es más que nada una anécdota. Yo creo que antes de hablar de si la telefonía móvil tiene peligro o no tiene peligro, hay que conocer qué es la radiación electromagnética. Quizá el nombre pues os suena, radiación electromagnética, pero ¿qué es exactamente la radiación electromagnética? En una charla así informal no es tan fácil definir ese concepto. Entonces, como término de diccionario, radiación es lo que pone aquí, pues una energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio. Que se propagan a través del espacio, esto es interesante porque nos está diciendo pues que eso se puede generar ahí fuera y nos llegará a nosotros, porque estas ondas, esta energía en forma de onda, viaja. Además viaja a través del espacio vacío. No hace falta que haya aire ni ningún medio material. Si vemos el Sol, pues es gracias a que vemos su luz. La luz es radiación electromagnética. Es una parte de todo el espectro de la radiación electromagnética, y si vemos la luz del Sol brillar es porque atraviesa el espacio vacío que hay entre el Sol y la Tierra. Por lo tanto, la radiación electromagnética no necesita de ningún medio material para viajar. No sé si se verá aquí la flechita del ratón, pero bueno, aquí tendríamos esto. Intento representar todo el espectro de la radiación electromagnética. Aquí tenemos la luz visible con el espectro de colores. Cuando hay un arco iris, pues se ve la descomposición de forma natural, se ve la descomposición de la luz blanca en sus colores, desde el azul, que sería la longitud de onda o la radiación visible más energética, hasta el rojo, que sería la menos energética. Nuestros ojos son sensibles a esta franja del espectro electromagnético, pero el espectro electromagnético es mucho más amplio y contiene energía tanto por la parte ultravioleta y más allá, como por la parte infrarroja y más allá.
Más allá del infrarrojo, vamos a ver, aquí, más allá del infrarrojo tenemos las ondas de radio, que es cómo funciona la telefonía móvil y otros dispositivos. Aquí podemos ver, con letra muy pequeña, supongo que por ahí al fondo no se verá, o incluso en la primera fila tampoco, pero bueno, lo leo. Más allá del infrarrojo tenemos las ondas del radar, la frecuencia modulada de la radio, la televisión, la onda corta, y al final de todo, en la menos energética, la transmisión de energía eléctrica, las líneas eléctricas de alta y baja tensión. En el otro extremo, más allá de la luz azul, tenemos la luz ultravioleta, que ya no es visible para nosotros, los rayos X, que son más energéticos que la luz ultravioleta, los rayos gamma, que aún son más energéticos que los rayos X, y los rayos cósmicos, que esto ya son partículas materiales que vienen del espacio exterior. Entonces, he estado hablando de longitud de onda, también creo que he mencionado frecuencia. Estos conceptos quizá no los tengáis, quizá no sean muy familiares para vosotros. Entonces yo creo que vale la pena dedicar una de estas transparencias a decir o intentar explicar qué es esto. Decíamos que la radiación electromagnética es un tipo de radiación ondulatoria. Si vemos esto es una representación de una onda. Una onda, imaginaros una onda que todo el mundo ha visto, son las ondulaciones de un estanque, cuando se deja caer una piedra. Hay una perturbación en el punto en el que cae la piedra y esa perturbación se transmite hacia afuera en forma de ondas, ¿de acuerdo? Son ondas concéntricas. Si miráramos el estanque a su nivel de superficie, veríamos el agua que sube y baja. Eso es otro tipo de onda. No es una radiación electromagnética, es una transmisión de una onda material. Pero bueno, el concepto es el mismo. La radiación electromagnética se puede representar por una onda, y una onda se caracteriza por su longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos elevaciones consecutivas. De manera que cuando esta longitud de onda es más corta, cuanto más corta sea, más energía está transmitiendo esa onda. Y cuando más larga, menos energía. Otra es la frecuencia. Si esto imaginamos que es el ejemplo de la piedra en el estanque y las ondas que se abren hacia el exterior, si miramos en un punto concreto y contamos el número de crestas que van pasando por ese punto concreto por cada segundo, eso es una medida de la frecuencia. Cuantas más crestas pasen por cada segundo, 15 segundos, pues en un minuto es una unidad de tiempo fija. Entonces decimos que esa onda tiene una mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia también implica mayor energía. De hecho, la longitud de onda y la frecuencia están íntimamente relacionadas, de manera que cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Y la relación entre las dos es la velocidad de la onda. Eso ya es para nota, digamos, no intervendré en los razonamientos posteriores. Pero sí que hay que tener en cuenta que la frecuencia de la radiación nos dicta la energía que transporta esa radiación. Y por lo tanto, la energía, puestos en el caso de la telefonía móvil, de la luz o de los rayos X, la energía que nuestro cuerpo puede absorber. Otro concepto, la intensidad. La intensidad sería el número de ondas que están viajando. Cuantas más ondas están viajando de la misma frecuencia y por lo tanto de la misma energía, decimos que hay más intensidad de esa radiación. ¿De acuerdo? Entonces, hemos estado hablando de radiaciones. La radiación que siempre hemos tenido presentes porque somos conscientes de ellas por la vista es la radiación de la luz visible, pero las otras radiaciones pues se descubrieron no hace tantos años. La radiación infrarroja se descubrió en el año 1800. Antes de 1800 pues la radiación infrarroja no se conocía, la descubrió William Herschel. Se ve un poco incluso el experimento que hizo un experimento de descomposición de la luz en sus colores, con un prisma de cristal, y lo que hizo fue poner algunos termómetros en distintos colores y ver los incrementos de temperatura de esos termómetros. Lo que él vio es que si ponía el termómetro en un sitio donde no había luz, al menos él no la veía, un sitio que estaba más allá del rojo, el incremento de temperatura del termómetro era mayor que en cualquier otro sitio. Allí había algo, una radiación infrarroja, se llamó, porque estaba más allá del rojo, que hacía que se calentara el termómetro. O sea, estamos hablando de una radiación
invisible al ojo humano, como es la radiación de la telefonía móvil o la radiofrecuencia, y que puede ponerse de manifiesto, por ejemplo, con un termómetro. La radiación infrarroja es una radiación que se conoce a veces con el nombre de radiación calorífica. La radiación ultravioleta, pues al año siguiente, en 1801, por el señor que tenemos allí en el extremo, por Ritter. Lo descubrió también pues exponiendo cristales de plata a diferentes longitudes de onda de la luz. Los cristales de plata, que se emplean en las emulsiones fotográficas, pues reaccionaban más virulentamente cuando estaban no en la luz azul, que era la que en principio reaccionaba más rápido, sino más allá del azul, con lo que esa radiación se llamó ultravioleta. Bueno, llamémosle azul o violeta, ¿no? Si se ponía esas cristales de plata más allá del límite del espectro visible, reaccionaban más rápidamente. Es decir, que siempre hay alguna manera de poner de manifiesto la radiación. De hecho, en el tema de la radiación infrarroja, me gustaría hacer un experimento que no sé si saldrá, y es que podemos poner de manifiesto la radiación infrarroja con una cámara digital. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a conectar la cámara digital. Esto es un mando a distancia de una cadena de música que hay aquí. No sé si lo sabíais, pero los mandos a distancia funcionan mediante la emisión de radiación infrarroja. Esta pequeña bombillita que hay aquí emite radiación infrarroja, que es captada, codificada, unos pulsos de radiación infrarroja, que es captada por la cadena de música o el televisor o el DVD o cualquier otro equipo, y que es interpretada como cualquier opción de ese aparato. Entonces, las cámaras digitales son sensibles al infrarrojo. Este soy yo. Sí, soy yo. Entonces, si yo pulso cualquier botón del mando a distancia, realmente la bombillita no la vemos brillar. Supongo que todo el mundo en casa tiene un mando a distancia y nunca ha visto brillar esta bombillita, pero está emitiendo radiación infrarroja. Lo que sucede es que nuestros ojos no son sensibles a ella, pero la cámara digital sí. Entonces, si esto estuviera más oscuro, se vería mucho mejor, pero si yo acerco esto aquí y pulso, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Ahora dejo de pulsar, vuelvo a pulsar. Eso es la radiación infrarroja que está emitiendo este aparato. Siempre hay algún método para poner de manifiesto la radiación, si no, no lo hubiéramos descubierto, ¿no? En el caso de las ondas de radio, pues si todo el mundo tiene en casa un sintonizador de radio, pues habrá puesto de manifiesto la existencia de las ondas de radio. Y hablando de la frecuencia, pues claro, cuando buscamos una emisora de radio y decimos que tal emisora emite en el 101.5, de hecho eso es la frecuencia, 101.5 megahercios, no 101.5 millones de ciclos por segundo, es decir, ya no tenemos aquí si recordáis la onda, eso nos está diciendo que esa onda está oscilando 101,5 millones de veces cada segundo. Ese campo electromagnético, esa radiación electromagnética está oscilando, y si vamos a la emisora de radio, que está en el 90.8, pues lo que estamos sintonizando y detectando y amplificando con ese aparato de radio y luego sale descodificado por los altavoces, pues es una radiación electromagnética, una onda de radio que está oscilando 90.5 millones de veces cada segundo. Esa onda, como hemos dicho, tiene mucha menos frecuencia que la luz visible, por lo tanto es mucho menos energética. Eso lo veremos más adelante. Bueno, esto era solo para ver que las otras radiaciones pues existen, se han descubierto, se sabe cómo detectarlas y se han investigado. Entonces, hay una distinción fundamental para clasificar a la radiación electromagnética. Y es si la radiación es ionizante o es no ionizante. ¿Eso qué quiere decir? Una radiación ionizante es aquella radiación que cuando interacciona con la materia puede romper los enlaces entre las moléculas. Por ejemplo, yo al principio de la charla he dicho que yo era ingeniero nuclear, trabajo en una central nuclear y estoy expuesto a radiaciones ionizantes en mi trabajo. Cuando yo entro en zonas radiológicamente controladas, pues tengo que llevar un dispositivo que está midiendo la radiación que yo llevo, porque esa radiación rompe los enlaces, puede romper los enlaces de mis moléculas, puede romper el ADN de mis células y puedo tener pues efectos en mi salud.
Y diréis, ¿y cómo va a trabajar este? ¡Qué tonto!, ¿no? La cuestión, como veremos también más adelante, es que la dosis de radiación, la energía, al final la energía que tú estás absorbiendo, es lo que te marcará si vas a tener efectos dañinos en tu salud o no. Y aunque yo estoy expuesto por mi trabajo a radiaciones ionizantes, pues hay métodos para asegurar que esas dosis son muy bajas y que por lo tanto no hay ningún efecto para mi salud. ¿Dónde está el límite? Bueno, eso es lo que se determina con estudios, como veremos, ensayos de laboratorio, ensayos in vitro, ensayos in vivo, estudios epidemiológicos, un montón de estudios para determinar dónde está el límite de la seguridad. Y entonces marcar una legislación de manera que ese límite lo bajemos bastante más para asegurar que nunca subamos a efectos dañinos. Entonces, si mira, aquí otra vez está repetido todo el espectro electromagnético. ¿Me oye bien? Desde las frecuencias bajas y ultra bajas, los 50 hercios es la frecuencia de la red eléctrica, la tensión que está saliendo por los enchufes que está alimentando todos estos aparatos, tiene una frecuencia de 50 hercios, por lo tanto está fluctuando 50 veces cada segundo. Si nos vamos moviendo a frecuencias más elevadas, hacia allí, energías más elevadas, vamos pasando pues a la radio de modulación de amplitud, la radio AM, que sale allí, está en 1.000.000 de hercios, es decir, que está fluctuando 1.000.000 de veces por segundo. Después la radio FM y la televisión, que están más o menos sobre los 100 millones de hercios, el 101.5 megahercios que decíamos del dial. La televisión está un poco más arriba, está sobre los 300 megahercios o así. Los teléfonos móviles, ya han salido los teléfonos móviles, la frecuencia de 900 a 1800 MHz, también a 2000, las distintas generaciones de móviles trabajan a distintas frecuencias, son frecuencias más elevadas, por lo tanto, más energéticas que por lo tanto que la radio FM, por ejemplo. El horno de microondas, ¿quién no tiene un horno de microondas en casa? El horno de microondas trabaja a 2450 MHz, un poquito más que la telefonía móvil. Si seguimos más allá, pues llegamos a la luz visible, rayos ultravioleta y a frecuencias mucho más elevadas, rayos X y rayos gamma. Abajo podemos ver los efectos. Fijaros que hay una barrera, allí hay una línea vertical que marca la diferencia entre la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Los enlaces moleculares pues tienen una energía mínima. Y si tú no eres capaz de suministrar mediante esas ondas electromagnéticas esa energía, el enlace no se romperá. Puedes afectar a la molécula y la puedes hacer que gire, que vibre, pero no la vas a romper. Cuando tú haces que las moléculas giren, vibren, se trasladen, lo que estás haciendo es calentando esa materia. El calentamiento no es más que la vibración de las moléculas de esa materia. Por lo tanto, abajo lo tenemos, radiación no ionizante. En la luz visible tenemos efectos ópticos, pero fijaros que ahí pone efectos térmicos, es decir, lo que producen esas radiaciones de la radio frecuencia modulada, televisión, telefonía móvil, hornos de microondas, son efectos térmicos. En los hornos microondas ya lo sabíamos. ¿Para qué empleamos los hornos microondas? Para calentar. Pero lo que hay que tener claro es que la radiación de la telefonía móvil y cualquiera que esté desde esa barra hacia allí es radiación no ionizante, ¿de acuerdo? Eso será importante. ¿Por qué? Porque si la radiación electromagnética transporta energía y puede interaccionar con el cuerpo humano y con cualquier otra sustancia, el riesgo va a depender del tipo de radiación, de si transporta más o menos energía y de la dosis, de la cantidad de energía que estemos recibiendo al final. Mi ejemplo, yo trabajo con radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, fotones gamma, rayos X, radiación corpuscular, que no ha salido aquí, partículas alfa, partículas beta, no explicaremos qué es eso, pero es radiación muy energética, neutrones incluso, neutrones muy energéticos, que pueden tener efectos dañinos para mi salud si se reciben en dosis suficientemente elevadas. Las exposiciones suficientemente cortas y a niveles bajos
pues no tienen ningún efecto para la salud. Esto en el caso de la radiación ionizante, pues bueno, yo soy un sufridor, entre comillas, pues cada día que voy al trabajo. Bueno, cada día tampoco, a veces me quedo en el despacho y no estoy expuesto a radiación. Entonces, el tipo de radiación, el cuadro intermedio, si la radiación es ionizante o no ionizante, pues la dosis que podemos recibir de esa radiación será muy distinta. De la radiación ionizante podemos recibir una dosis mucho más pequeña, porque al romper los enlaces moleculares está afectando de manera más efectiva a nuestros tejidos. Por lo tanto, la dosis de radiación, que sería pues bueno, la intensidad o la potencia por el tiempo durante el cual estamos expuestos, tiene que ser menor en el caso de la radiación ionizante. Vamos a ver, hablábamos de las radiaciones electromagnéticas que tenían efectos térmicos, hablamos del horno de microondas. También, por ejemplo, los dispositivos de radar. Los dispositivos de radar, sean radares de control de tráfico aéreo, radares meteorológicos, los radares de las carreteras, cuando nos ponen las multas, cuantas menos mejor, pero todo esto son elementos que emplean las microondas. Eso quiere decir frecuencias del orden de 1000 MHz a 3000 MHz, más o menos. Las redes inalámbricas cada vez están más en uso, las redes inalámbricas en los ordenadores para las conexiones a Internet. Cuando he conectado el ordenador, al venir hace una hora y media o así, este ordenador tiene una antena wifi, una antena para captar redes inalámbricas, y ha captado 18 redes inalámbricas distintas, aquí, ahora. Por lo tanto, estamos siempre envueltos de radiación electromagnética. Tenemos la luz visible, que es una radiación electromagnética, la luz infrarroja, el sol también emite rayos ultravioleta. De ahí que nos tengamos que poner protectores solares para bloquear la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta está en el límite entre la ionizante y no ionizante, y puede tener efectos bastante nocivos si las dosis son elevadas. Pasear por la calle y que nos dé un rato el sol, al contrario, es muy bueno, pero si estamos 4 horas al sol sin protección, eso es muy malo. Es decir, que el concepto de intensidad de radiación, energía que transporta y tiempo de exposición son variables muy importantes al discutir estos temas. Entonces, pues aquí fijaros, 18 redes inalámbricas. ¿Por qué estamos todos vivos? Porque la potencia de estas redes inalámbricas es muy baja, por lo tanto la energía que estamos absorbiendo, que nuestras células absorben, es muy baja. Sigamos. Comentábamos que los posibles efectos sobre la salud o sobre células de nuestro organismo dependían precisamente pues de eso, de hasta qué punto nos irradian, con qué energía, con qué dosis. Bien, pero eso, ¿quién lo sabe? ¿Cómo se ha determinado? ¿Cuál es el nivel seguro? Hay una institución internacional que surgió de otro comité que tenía otro nombre. Es un organismo internacional reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es quien ha establecido estos límites. Es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. En mi trabajo yo empleo límites de irradiación que dependen de otro organismo, que es igual que este, el nombre es el mismo, pero quitando esto, tiene el mismo nombre, porque trabajo con radiaciones ionizantes. Entonces, haciendo un estudio bibliográfico de todos los estudios que se han hecho sobre la exposición de células, cultivos de células a organismos vivos, cobayas o voluntarios, seres humanos voluntarios, a las radiaciones electromagnéticas de estas frecuencias, pues se han determinado ciertos límites por debajo de los cuales no se han observado efectos negativos para la salud. Entonces, esto se puede medir de varias maneras. Una, que se emplea mucho, es lo que se conoce, no está ahí escrito, como la tasa de absorción específica, o SAR. SAR son las siglas en inglés, la Specific Absorption Rate. Esto lo que mide es la energía que el teléfono móvil, cuando te lo pones en la oreja, te está depositando aquí. Y se mide, de hecho no es la energía, es la potencia, porque se mide en vatios por kilo.
Es decir, energía por unidad de tiempo. Entonces, lo que se ha visto es que una SAR de 4 vatios por kilo, no en la cabeza, sino cuerpo entero, que eso es peor, te genera un calentamiento, estamos hablando de radiaciones con efectos térmicos, ¿no? Recordad, te genera un calentamiento aproximadamente de 1 grado centígrado, si eso lo haces durante 1 hora. Se considera que ese calentamiento es negativo para la salud. Estamos hablando de 4 vatios por kilo a cuerpo entero. Entonces, lo que hay que hacer es que cualquier aparato de microondas tenga que emitir forzosamente por debajo de ese límite, obviamente, porque sabemos que a partir de ese límite puede haber efectos, yo le diría hay, porque los estudios tampoco son muy concluyentes, pero puede haber efectos negativos para la salud, por lo cual esas emisiones han de estar limitadas. Entonces, como apunte adicional, como estamos hablando de vatios por kilo, y estamos hablando de 4 vatios por kilo como límite para la salud a cuerpo entero, la potencia de los teléfonos móviles no es de 4 vatios, es inferior. Pero bueno, comparémoslo con un horno de microondas, ¿no? Un horno de microondas pues tiene una potencia de 850 vatios, el que menos, el más barato. Obviamente no es lo mismo, aunque las frecuencias son parecidas, ¿no? Uno estamos hablando de unos 2400 o 2450 megahercios y el otro, pues bueno, dependiendo de qué tipo de tecnología utilice el teléfono móvil, pues de 900, 1800 o 2000 megahercios, ¿no? Eso lo único que nos dice es que los dos tipos de radiaciones tendrán efectos térmicos. Entonces, la OMS también ha hecho un seguimiento, la Organización Mundial de la Salud también ha hecho un seguimiento de los estudios que se han realizado para determinar cuál es ese límite, y la OMS asume los límites de la ICNIRP, es decir, esos de 4 vatios por kilo a cuerpo entero. Y te dice, pues bueno, recomienda que se incorporen en la legislación sin ningún tipo de restricción adicional. Lo que se hace realmente pues es poner restricciones adicionales, ¿eh? Aunque el límite sea de 4 vatios por kilo, la SAR para los teléfonos móviles es unas 50 veces inferior a ese número, ¿eh? Hablando de si esa dosis de cuerpo entero se traslada a cabeza y tronco, que es lo que suele hacerse, pues ese valor de 4 dividido por 50, que sería el 0,08, viene a ser una SAR de unos 2 vatios por kilo. Ese es el valor con el que se comparan los teléfonos móviles. La SAR para distintos órganos es distinta. Eso también pasa con las radiaciones ionizantes. Una irradiación a cuerpo entero es mucho más peligrosa que una irradiación de las manos, por ejemplo. Entonces, para las extremidades, pues estamos hablando de 4 vatios por kilo, esto incorporando ya el factor de 50 el factor de precaución para el público. Para la cabeza y tronco serían esos 2 vatios por kilo. Realmente las personas que trabajan con radiaciones electromagnéticas de este tipo no tienen estos límites, porque como están profesionalmente expuestos a la radiación, esos límites son superiores y pueden recibir dosis 5 veces mayores. Eso tampoco significa un riesgo adicional para su salud, porque el factor de precaución sigue siendo de 10. Es decir, que para los trabajadores profesionalmente expuestos ese factor es de 10 y para el público es de 50. Y en las radiaciones ionizantes pasa lo mismo. Yo puedo estar expuesto a más radiación que vosotros. Y no porque yo sea Superman, sino porque yo trabajo con radiaciones ionizantes y por lo tanto estoy formalmente o legalmente autorizado a recibir más radiación que vosotros. Eso no significa que el riesgo para mi salud sea más alto que para vosotros, porque los dos límites son muy bajos. Aquí pasa algo parecido. La gente que trabaja profesionalmente con estas radiaciones, que tiene que reparar antenas, aparatos de radar, líneas de alta tensión, bueno, eso es un poco distinto. Pero pueden recibir dosis más elevadas que el público. Entonces he puesto 2 ejemplos. Estos 2 teléfonos móviles son los que están intentando cocer el huevo aquí. Es un Nokia 6020 y un Sony Ericsson K610i. La SAR, si alguien guarda las instrucciones de su teléfono móvil, las instrucciones y todos los papeles que acompañan a su teléfono móvil, posiblemente tendrá, si no lo ha tirado, un papelito como este.
es la información del móvil sobre la tasa de absorción específica de ese modelo de teléfono móvil. Si lo ha tirado, pues no pasa nada, porque en las páginas web de los fabricantes pues se exponen, ¿no? están listados. Entonces, pues aquí por ejemplo yo puedo ver pues que mi teléfono móvil, mi Sony Ericsson, pues tiene una SAR de 1 vatio por kilo, promediado en 10 gramos. Eso es lo que suele hacerse. ¿Por qué promediado en 10? ¿Qué significa eso de promediado en 10 gramos? La potencia de estos teléfonos, de estos aparatos, es muy baja realmente. Por lo tanto, si tú lo tienes aquí en tu cabeza o en tu pecho, lo que te está irradiando pues es una parte muy superficial de tu cuerpo, ¿no? La radiación no puede penetrar mucho en el cuerpo. Entonces, si lo promedias por 1 kilo, el promedio sale muy bajo, porque toda la radiación, la poca radiación que emite esto, se queda en la parte superficial. Entonces, lo que se hace es promediar en una masa muy pequeña, donde la radiación pueda homogéneamente estar irradiando ese tejido. Entonces, por eso se promedia en 10 gramos, no en 1 kilo, porque entonces saldrían valores más bajos y serían engañosos. Saldría un valor que en lugar de ser 1, pues igual salía 0,01. Por poner un ejemplo, Es decir, que se promedia en 10 gramos para que ese valor sea representativo de qué pasaría si te estuviera irradiando todo tu cuerpo. Entonces, bueno, pues este Sony Ericsson tiene una SAR de 1 vatio por kilo. Bien, el límite legal, que es el adoptado en España, luego veremos la legislación española, es de 2. Y este 2 tiene un factor de seguridad de 50, con lo que, bueno, yo estoy tranquilo con ese teléfono móvil, porque, bueno, pues lo llevo en el bolsillo, colgado del cinturón. También había ciertas leyendas, aparte del huevo, ya veremos qué le pasa al final, que decían que si tú llevabas el móvil en el bolsillo, pues tenías riesgo de esterilidad. Con estas potencias no tienes riesgo realmente de nada, son potencias muy bajas, y que los efectos térmicos que tienen pues son realmente bajos. Sigamos. Esto es un ejemplo numérico para ver que la potencia del móvil realmente es baja, ¿no? Sabemos que está emitiendo radiación, está captando radiación y emitiendo radiación con una frecuencia y por lo tanto con una energía similar a lo de los hornos de microondas, que se emplean pues para calentar la comida o hacer hervir un vaso de agua, como pongo aquí. Entonces, si hacemos algunos números, pues que si la SAR de un teléfono móvil fuera el límite legal de 2 vatios, ¿he dicho por kilo? Por gramo, perdón. Ahora tendré que revisarlo yo esto. Los vatios por kilo, esto está mal, Los vatios por kilo. Entonces, si hiciéramos la traducción de esa potencia a las calorías que requerimos para hacer hervir un vaso de agua, pues nos saldría más o menos que tendríamos que estar 15 días irradiando el vaso de agua para que hirviera. De todos modos, eso tampoco es cierto, es el recuadro de aquí abajo, porque a medida, yo estoy suponiendo que toda la energía que emite el teléfono móvil se acumula en el agua y entonces se emplea para aumentar la temperatura del agua y hacerla hervir. Eso no es así. ¿Por qué? Porque luego, a medida que el agua se calienta, está emitiendo calor, con lo que tengo que meter más energía para compensar esas pérdidas de calor. Al final llegará una temperatura en la que el móvil no es capaz de compensar las pérdidas de calor del vaso caliente, aún sin hervir, estará lejos de hervir, con lo que al final no hervirá nunca. Solo es un ejemplo numérico para ver que realmente la potencia de estos aparatos es muy pequeña. Bien, ¿es tan pequeña o no? Ya lo veremos. Yo he puesto aquí, el montaje es un poco distinto, yo no tengo huevera, pero lo he dejado un poco ahí apoyado en esa toalla para que no ruede ni tengamos un estropicio con el huevo roto por el suelo. Pero bueno, a mí me llegó esa leyenda urbana, vamos a llamar, ya os avanzo que no debería cocerse el huevo, como salga un huevo duro, todo lo que estoy diciendo se va al garete. Entonces, bueno, al final de la charla romperemos el huevo y a ver qué sale, ¿de acuerdo? Entonces, hemos estado hablando de los terminales del teléfono móvil. Los terminales del teléfono móvil pues son elementos que te pones pues cerca del oído, cerca de la cabeza, y por lo tanto la tasa de absorción específica
pues existe un valor de tasa de absorción específica para la irradiación del tronco y de la cabeza. Pero los teléfonos móviles no funcionan si no hay una estación base, una antena que dé cobertura a ese aparato. Una antena que obviamente trabaja a la misma frecuencia que el terminal, que el teléfono móvil, lo que se llama pues la estación base GSM. Así a grandes rasgos, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos cobertura, las distintas antenas, eso está intentando representarse en esta figura de aquí, las distintas antenas están configurando unas redes hexagonales, más o menos hexagonales. Las antenas, bueno, pues no pueden ponerse en cualquier sitio arbitrariamente y al final la geometría de esta malla no es hexagonal perfecta, ¿no? Pero más o menos es eso. De manera que un terminal, cuando se conecta, empieza a captar señales de la antena más próxima y cuando las ha captado le envía su señal para entrar en cobertura. Pero a medida que nos vamos moviendo, puede ser que pasemos de una celda, de esta a esa. Entonces, a medida que se está alejando de esta, la señal que viene de esta será más intensa. Con lo que entonces cambia de antena el teléfono móvil y pasa a establecer contacto con esta. Esto explica también, y esto no tiene nada que ver con la salud, pero es una curiosidad, esto explica también por qué puede localizarse a una persona por su teléfono móvil. Hay sistemas, bueno, pues por ejemplo mi operador me da la opción de enviar un mensaje a un cierto número y me responde con las coordenadas geográficas de donde estoy, más o menos, con cierto error, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo sabe el gestor de ese operador, desde el operador de móvil, cómo sabe dónde estoy yo? Porque el operador de móvil lo que sabe es en qué antena estoy yo, bajo qué antena estoy en cobertura. Y además también puede saber si vengo de aquí o vengo de allí. Puede seguir un poco mi itinerario. Con lo que si alguien tiene el teléfono móvil conectado y no quiere que nadie en el mundo sepa dónde está, pues lo que tiene que hacer es apagar el teléfono móvil, porque puede localizarse a personas por el teléfono móvil, por la estructura de esas celdas. Entonces, el hecho de que la malla de cobertura de telefonía móvil sea de este estilo, lo que nos hace ver varios detalles importantes, y es que a veces se dice, bueno, pues claro, si esto es una emisora y tenemos una antena, bueno, no llego, ahí la veis, tiene 3 emisores planos. La antena realmente lo que está emitiendo microondas es esas partes blancas de arriba, ahí se ven 2 y detrás hay otra que no se ve. Eso es realmente la antena lo que está emitiendo radiación. El resto es una estructura metálica de soporte, como pueda ser la columna de un monumento. Eso no emite nada, ni recibe nada, ni hace nada. Las antenas son las placas blancas que están arriba, están emitiendo a 120 grados. Y uno podría decir, bueno, si esto está emitiendo radiación electromagnética, que sabemos que tiene efectos térmicos, y los tiene, ¿por qué no ponemos una antena, pero muy lejos de los núcleos urbanos, ¿no? Porque así, pues, la tenemos lejos. Realmente, cuanto más lejos esté la antena, si queremos tener cobertura, más potente ha de ser la antena. Con lo que el remedio es peor que la enfermedad. Esa sería la primera frase de aquí. Cuanto más cerca está la antena, con menos potencia tiene que emitir esa antena. Cuanto más compacta sea esa malla, la potencia con la que están emitiendo esas antenas es menor. Y eso es un detalle importante que a veces se nos escapa. Eso no pasa, por ejemplo, con las emisiones de televisión. Emisiones de televisión, pues mira, en Collserola tenemos la torre de Norman Foster, y ese es el emisor, y está lejos, y está sirviendo a una área enorme. La potencia con la que emite esa antena, claro, es monstruosa comparada con las potencias de las que estamos hablando. La frecuencia de la radiación es parecida, estamos hablando de 300 MHz más o menos, a 1900, 1800 o 2000. Y obviamente los niveles de radiación que notamos nosotros por la antena de Collserola, como estamos muy lejos, pues también no tienen efectos negativos para nuestra salud. Pero a medida que te acercas a la antena, esos efectos tampoco se notan, pero la intensidad de la radiación sí que sube. Después de 50 años
o más de 50 años de emisiones de televisión, pues bueno, no se ha puesto de manifiesto ningún efecto negativo para la salud en la población más cercana a las antenas de televisión. Eso también es un argumento que nos hace reflexionar sobre si son peligrosas o no son peligrosas las radiaciones electromagnéticas de esta frecuencia. ¿Qué más? Vale, otro aspecto es que estas antenas no están pensadas para emitir hacia su base, hacia el pie de la antena. Están pensadas para emitir hacia el frente. Hacia el frente en tres ángulos, en tres direcciones, cubriendo los 360 grados a 120 grados cada una. Emiten hacia adelante y con una ligera inclinación hacia abajo. De manera que la cobertura de esta antena, pues bueno, no es la mejor cobertura, no es cuando estás debajo de la antena, porque allí prácticamente no recibes nada de radiación de esa antena, sino que has de estar delante de la antena. Con lo que esto también iría un poco a contradecir las reticencias que tiene mucha gente a que cuando coloquen una antena en su tejado. A lo mejor podría ser reticente a que coloquen una antena en el tejado de enfrente, pero no en su tejado, porque no está recibiendo radiación electromagnética de esa antena que tiene encima de su cabeza. Lo que sí tiene, y viene la última parte de ruidos y vibraciones, es que claro, esa antena funciona pues gracias a una electrónica, a unos transformadores y a una serie de aparatos que en ciertas circunstancias, si no están bien instalados, pues pueden hacer ruidos y vibraciones, y eso puede detectarse, sobre todo los que viven más arriba. Y posiblemente pues esa persona tenga una percepción del riesgo muy elevada, diciendo, ostras, me han puesto aquí una antena y yo por las noches oigo ruidos y oigo zumbidos o cosas así, y eso será la radiación de la antena. Bien, es culpa de la antena, eso es cierto, pero no es la radiación de la antena, es la electrónica asociada a la antena, o una cosa muy distinta. ¿Qué más? Normativa en España. El Real Decreto más moderno que tenemos, que nos regula las emisiones de las antenas, es este Real Decreto, el 1066 del 2001, en la que coge como restricciones sobre emisiones los niveles que comentábamos de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, esa SAR famosa de 2 vatios por kilo. Hay otras magnitudes aparte de esa que deben medirse. En las cercanías de las antenas realmente la SAR no es un parámetro que se mida, se miden más bien realmente los campos electromagnéticos. Los niveles de esta comisión, realmente ese documento se puede descargar de internet, es este. Estas son las directrices de la Comisión Internacional para regular la potencia de las antenas y la potencia de los terminales. Tiene como 7 u 8 páginas de referencias de estudios en las que lo que se llega es a la conclusión de que con los niveles de potencia recomendados aquí no hay efectos negativos para la salud. Entonces, aparte de las restricciones sobre las emisiones, que sería seguir estas directrices, también están las medidas de protección sanitaria. Lo que dice aquí, pues bueno, sobre todo lo que está en negrita. No, antes de lo de negrita, aquí está lo que comentaba antes. Habrá otras disposiciones para los trabajadores. Es lo que comentaba antes, de que los trabajadores que están expuestos profesionalmente a radiaciones electromagnéticas tienen límites más elevados. Eso está en el Real Decreto también, está legislado. Pero lo importante yo creo que es esto, ¿no? Que siempre hay que revisar esos valores, siempre que existe evidencia científica, es decir, que si se sigue investigando, porque obviamente, pues bueno, aquí hay, os digo, 8 páginas de referencias científicas de estudios que te indican que irradiaciones a cuerpo entero más allá de 4 vatios por kilo no tiene efectos negativos para la salud. Pero todos esos trabajos, muchos de ellos siguen en curso, se han abierto investigaciones nuevas y por lo tanto, pues bueno, de aquí 10 años, pues a lo mejor ese valor de 4 resulta que es 4,5 o 3,5, no lo sé. Pero lo que sí es interesante es que, claro, la legislación ya contempla que los valores deben revisarse si existe evidencia científica para que ello tenga que hacerse. Y en base, pues bueno, al principio de precaución, que son esos márgenes de seguridad adicionales, y a las evaluaciones de las organizaciones nacionales e internacionales, sea la OMS, la ICNIRP o comités que se crean en España para estudiar esto también, ¿no?
Entonces, bueno, eso de hecho es lo que cualquier operador de telefonía móvil tiene que respetar. Entonces, todas estas referencias que se comentaban aquí, que son aquellas en base a las cuales se han establecido los límites, pues ¿en qué consisten? Pues básicamente se pueden clasificar en dos grandes grupos: los estudios de laboratorio y los estudios epidemiológicos. Los estudios de laboratorio lo que tratan es de forzar la aparición de defectos o efectos en la salud, exponiendo sea cultivos de tejidos o células, sea animales de laboratorio o sea personas voluntarias, exponiendo estos tres grupos de individuos, llamémoslo así, a radiaciones electromagnéticas, a distintos niveles de radiaciones electromagnéticas. En los estudios in vitro lo que se hace es sobre cultivos de células. Se ve como si se afecta al crecimiento de las células, a la división celular, al metabolismo celular básico. Los estudios in vivo, que no in vitro, in vivo, son los que se hacen con animales de laboratorio, sean cobayas o pequeños simios. Y luego hay estudios clínicos o ensayos clínicos en los que se somete a radiación electromagnética a voluntarios, que obviamente tendrán que afirmar que renuncian a cualquier compensación por si se le va la mano al que le da las radiaciones. Entonces, en base a esos estudios de laboratorio, se intenta, cosa muy importante, no solo determinar si hay efecto o no hay efecto, sino determinar, si hubiera efecto, cuál es el mecanismo por el cual ese efecto se produce. Es decir, el mecanismo biológico de interacción entre la radiación electromagnética y el daño biológico. Eso es muy importante, porque en el otro grupo de estudios, en los estudios epidemiológicos, lo que se hace es un análisis estadístico para intentar establecer una relación de causa-efecto. Se coge una población grande, se mira un cierto efecto que podría potencialmente estar causado por radiaciones electromagnéticas de este estilo, y después se mira si hay emisiones de radiación electromagnética en las cercanías. Eso tiene un peligro, hay una trampa detrás de esto, y es que cualquier efecto que intentemos medir, hubiera antenas, no hubiera antenas, hubiera contaminación de una fábrica cercana o no lo hubiera, no se distribuye de manera uniforme, se distribuye por clústeres, por grupos, aleatoriamente, por azar. Entonces, en este caso de las antenas, lo que puede pasar, no digo que siempre pase, pero lo que puede pasar y puede enmascarar resultados es que se detecte un clúster, una agrupación de algún tipo de daño biológico, llamémosle un cáncer de lo que sea, y que esté cerca de una antena, una estación base de telefonía móvil. ¿Eso demostraría que la antena está causando ese incremento de cánceres? No. Lo que está apuntando es que potencialmente podría haber algún efecto, alguna relación de causa-efecto, pero una correlación no es una relación de causa-efecto. Por eso es tan importante conocer el mecanismo biológico detrás de la interacción entre la radiación electromagnética y un organismo, porque si no te puedes exponer a sacar conclusiones erróneas. Entonces, cualquier estudio, sea de un estudio de laboratorio, in vitro, in vivo, ensayo clínico, un estudio epidemiológico, ha de cumplir requisitos para que sea aceptado por la comunidad científica. Y es lo que resalto aquí. Primero, ha de estar publicado en una revista científica avalada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un estudio in vitro que demuestra no sé qué y lo publico en la revista Hola, pues eso no vale, porque la revista Hola no tiene un criterio para determinar si ese estudio tiene calidad, se ha hecho con calidad o no. Lo que hay que hacer es enviarlo a una revista de suficiente prestigio en la que un comité de expertos evalúa si ese estudio tiene calidad, lo que se llama una revisión de pares, el peer review. Tú eres un investigador de un centro oncológico donde y haces un estudio irradiando un cultivo celular con radiación electromagnética y lo quieres publicar. Pues otro experto en oncología, que va a determinar esa revista, va a coger tu estudio y antes de que sea publicado lo va a revisar y te hará preguntas y dirá: oye, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Y esto por qué dices que de A se deduce B cuando yo no lo veo tan claro? Y tú tendrás que explicarte. Y cuando el revisor,
que a veces puede ser 1, puede ser 2 o puede ser más. Cuando el revisor está satisfecho, ese artículo se publica. La difusión en revistas científicas, digamos que tiene un marchamo de calidad. Pero otra cosa es la calidad propia de la investigación. Si yo hago un cultivo celular y lo irradio con la radiación de este móvil y me sale que pues altero los cromosomas de esas células, pero lo he hecho solo con un cultivo celular, esto tampoco vale. El tamaño de la muestra ha de ser representativo. Es decir, hay muchos aspectos que hacen que muchos estudios al final no lleguen a publicarse y si se publican, no se publiquen en revistas de calidad, sino en otro tipo de revistas porque no cumplen los estándares de la primera. Y por último, la reproductibilidad. No sé, aquí por ejemplo tenía una presentación, está sacada de la página web de la Asociación Española contra el Cáncer. Es una ponencia de un congreso que se hizo sobre telefonía móvil y salud. Está hecha por el doctor Juan Represa, Universidad de Valladolid, del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. No importa quién sea ahora, ¿no? Pero bueno, ahí están todas las ponencias de ese congreso que se hizo bajo los auspicios de la Asociación Española contra el Cáncer, y decía, bueno, pues en los últimos 5 años aproximadamente 300 estudios de laboratorio, pues dice, la gran mayoría no muestran efectos nocivos. Es decir, que algunos sí que muestran efectos nocivos. No estoy intentando convencerte personalmente a ti, estoy dando una charla de divulgación general sobre este tema. No importa, el argumento es otro. El argumento es decir que para que haya reproductibilidad no vale con que un estudio muestre efectos negativos, porque un estudio no destruye 10 años de análisis anteriores. Eso también tiene su peso. Entonces no puedes basar tus conclusiones en un estudio que puede ser la excepción a la norma. Ese es el último, ese es el criterio de reproductibilidad. Es una referencia que hemos tenido directamente como aquí, ¿entiendes? Y bueno, hemos valorado lo que hemos valorado, y estas investigaciones sabemos de dónde han salido, cómo han salido y cómo han llegado. ¿Y qué interés hay? Entonces sí que hay más investigación. Si te la OMS supongo que tampoco te sirve. No sé, la OMS no vale. Mira, Organización Mundial de la Salud. Conclusiones. Ninguna evaluación nacional o internacional reciente ha concluido que la exposición a los campos de radiofrecuencia de los teléfonos móviles o de sus estaciones base tenga consecuencias adversas para la salud. Un estudio del 2005. No lo dudo que lo tengáis, pero veis mi punto de vista, ¿no? Yo veo la evidencia científica disponible y en el 99% me está diciendo que a los niveles de potencia a que trabajan las estaciones base y a la que trabajan los teléfonos móviles no hay efectos adversos para la salud, y eso es lo que vengo a explicar aquí. Entonces, eso es lo que estaba comentando precisamente. Si tú coges toda la bibliografía que puedes consultar en la OMS, en la ICRNP, en la Asociación Española contra el Cáncer, te dirá, primero, no hay mecanismos biológicos conocidos, y eso es así, no hay mecanismos biológicos conocidos. ¿Tienes? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sí, si te parece, acabo la presentación y charlamos más, porque es un poco la situación. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está en Valladolid, que es catedrático, No. Bueno, me falta poquito, rompo el huevo y acabo. Yo me voy a ir, pero bueno, ya te lo he dicho que podía hablar con muchas cosas aquí. Las conclusiones a las que se puede llegar si uno consulta la bibliografía disponible. No hay mecanismo biológico conocido. Eso yo creo que es muy importante, porque matiza los resultados de los estudios epidemiológicos. Después, sí, pasen. No se han detectado efectos sobre el ADN. Eso también era de esperar, porque la radiación electromagnética de esta frecuencia es radiación no ionizante, con lo que no puede romper enlaces moleculares. Tampoco se han detectado efectos en la reproducción, en el desarrollo fetal. Relación entre el cáncer y las ondas de radio, pues tampoco. Y tampoco efectos directos sobre el sistema nervioso. ¿Eso quiere decir que el tema está cerrado? No. Como decía antes, pues se lleva estudiando esto más de 15 años y de 20,
y se sigue investigando. Lo que tiene la ciencia es que se autocorrige sola, porque siempre está poniendo en cuestión los resultados previos. Seguro que hay docenas, no, centenares de investigadores que están deseosos por demostrar que todas las referencias que dicen que 4 vatios por kilo, que corresponde a un grado de calentamiento, pues es el límite a partir por debajo del cual no hay efectos adversos, pues seguro que hay centenares de investigadores deseosos de poner esto en cuestión y de decir que no, os habéis equivocado, tengo razón yo, el límite es mucho menor, las antenas que tenemos son peligrosas. Debe haber muchísima gente intentando investigar esto. La honestidad del científico se demuestra cuando uno intenta demostrar pues que las antenas son peligrosas y llega al resultado contrario y publica ese artículo igualmente. Entonces, ¿existe riesgo para la telefonía móvil? Pues sí, y el único riesgo confirmado es este de aquí. No hay que hablar cuando se conduce, no hay que hablar por el teléfono móvil. La OMS también dice, aunque en algunos círculos la OMS no esté muy bien vista, la OMS también dice que los accidentes de tráfico se incrementan de entre 3 a 4 veces, hay un factor multiplicativo de 3 o 4 veces si se está hablando por el teléfono móvil y se está conduciendo a la vez. Entonces diría que este es el único riesgo confirmado hasta hoy, si me apuráis, porque la investigación continúa. Yo he salido antes a la calle, si giramos aquí a la derecha y miramos un edificio que hay aquí enfrente, hay una antena de telefonía móvil. Mira, pues se le ve muy saludable, ¿eh? Entonces yo he salido aquí a la calle, he visto la antena de telefonía móvil y bueno, pues no me ha cogido ningún pánico ni nada. Esta antena, asumo que los legisladores han asegurado que está emitiendo una potencia por debajo de los límites que marca la legislación y por debajo de los límites que está marcando los estudios que se han realizado. Con lo que, ¿tenemos que tener algún miedo a la telefonía móvil? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Aquí hay un recopilatorio de enlaces que son bastante interesantes. Hay un listado de bibliografía con un montón de artículos y de estudios sobre los efectos o posibles efectos de la telefonía móvil, las antenas base, las líneas eléctricas también, aunque ese es un tema bastante distinto. Y para acabar, sencillamente, pues voy a intentar ver si se ha cocido el huevo. Porque, bueno, esto, a ver si esto funciona. Sí. Hola. Los móviles están calientes, los topos están calientes. Hay una batería que está alimentando un generador de microondas aquí dentro, en cada móvil, por lo tanto está disipando calor. Es normal que el móvil se caliente. Ahora bien, la radiación que estaban intercambiando estos móviles, realmente no están intercambiando radiación, Este móvil se está conectando con una antena que puede ser esa que veíamos ahí, y luego estará enviando esa señal a o sea, realmente no hay una comunicación directa. Eso sería un walkie-talkie, que no es esto. Por cierto, los walkie-talkies emiten a potencias muy superiores. Hay un sitio, Venga, bueno, pues nada, lo que decía, vamos a ver si se ha cocido el huevo, como decía la leyenda urbana. No. Está la clara muy líquida, Esto no ha cuajado nada, Esto me parece que está muy fresquito el huevo Bueno, ya lo sabíamos, la potencia a la que emiten estos aparatos. Solo era, un divertimento para tirar un poco por tierra esa urban legend que me llegó por correo electrónico, que me hizo sonreír bastante, Posiblemente haya gente que haya recibido ese correo electrónico y quizá no se lo haya creído del todo, pero esté dudando un poco, decir, ostras, a lo mejor no se cuece, pero casi, Entonces la percepción que tendrá esa persona, la percepción del riesgo que tendrá esa persona, pues seguramente por culpa de ese mensaje se habrá incrementado. Yo creo que no hay que actuar así. Tenemos un montón de información a nuestra disposición. Voy a sacar un poco las manos, estoy un poco prendoso. Tenemos mucha información a nuestra disposición
y todo coincide en que los niveles de potencia a los que están emitiendo los teléfonos móviles y las antenas base pues son totalmente inocuos para nuestra salud. Y ahora, bueno, si no hubieran tenido prisa los señores, tendríamos un debate animado, pero si hay alguien que... Bueno, si usted es vecino de ese edificio, supongo que recibirá un dinerillo, ¿no? ¿Recibirá un dinerillo? Pues yo estaría muy contento. Pero mire, la antena, como decía antes, fíjese cómo es una antena. Mire, le voy a explicar una cosa. Vamos a ver. Uy, ahora no tenemos... Antes no se apagaba, ahora no se enciende. Yo lo que no entiendo es que si no hay peligro para la salud, ¿por qué tiene que pagar a un vecino? Yo creo que es más bien que eso es un coste primero de la utilización de un edificio, ¿vale? Ese edificio pues es de una comunidad de vecinos y pues cada uno será propietario de su piso o estará alquilado, pero al final quien recibe el dinero es el propietario del piso, que tiene parte de ese tejado, con lo que la empresa está utilizando algo que no es suyo, un terreno pequeñito, unos metros cuadrados de terreno que no es suyo, por lo tanto tiene que pagar. Y luego otra cosa es que el importe que esté pagando sea más alto que el precio de mercado de un metro cuadrado de tejado por culpa precisamente de la sensación de riesgo que tiene la población. Posiblemente están pagando más de lo que pagarían si el miedo a la telefonía móvil no estuviera tan extendido. Pero pagar tienen que pagar porque están usurpando un espacio que no es suyo. Los ayuntamientos también pagan, también cobran por dejar poner las antenas. Eso ya no lo sé. Pues sí. Pues es otro negocio como el impuesto de circulación o muchos otros tributos. Lo que le comentaba a usted, fíjese. Fíjese en esta antena. Más o menos será como la que usted tiene en su tejado, que la he visto antes. Realmente esto no es una antena, esto es una estructura metálica de hierro, estos son hierros, no es nada. La antena es esto de aquí, esto de aquí y esta que casi no se ve, que está al otro lado, ¿eh? Está emitiendo a 120 grados, cubriendo todo el círculo. Tienen también una carreta. Claro, para la electrónica, los transformadores, la alimentación eléctrica, que eso es lo que suele hacer zumbidos y ruidos a veces. Entonces, ¿esto hacia dónde está emitiendo? No está emitiendo hacia abajo. Usted vive abajo, está emitiendo hacia el frente. Está emitiendo hacia el frente. Con lo que si usted vive abajo, usted no está recibiendo ninguna radiación, pero lo que sí recibe es un dinerillo en su cuenta corriente. Y eso, pues bueno, a mí me gustaría tener una antena en mi casa. Vamos, a mí si me la pusieran, yo diría que sí. Porque, pues mira, igual pago los gastos de comunidad, y riesgo cero. Pero no lo